Buenas noches, iglesia. Dios le bendiga. Gracias al pastor por darme la oportunidad de predicar y agradecidos a todos por escuchar. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche, por esta reunión que tú nos regalas. Te queremos pedir, Espíritu Santo, que tú obres con poder en nuestras vidas y que tu palabra, Señor, penetre lo profundo de nuestro corazón y que podamos ponerla en práctica, Señor. Te agradecemos, Señor, por esta reunión. Amén. Siempre me preguntaba si Jesús la primera vez que predicó habrá estado nervioso, si la primera vez que ha dado el mensaje se le habrá colgado alguna que otra palabra. El título de esta prédica lo titulé Confiar en Dios. Y estamos viviendo tiempos un poco complicados, un poco tensos para nosotros como iglesia por las cosas que se viven fuera en el mundo. Volviendo un poco el año atrás, en el 2015, podíamos ver que fue todo un año de pura política, donde prendíamos la tele eran campañas y campañas y campañas. Y bueno, nosotros como sociedad, como parte de este sistema, era muy obvio que íbamos a escuchar y saber qué es lo que cada uno tenía para nosotros como país. Pero no involucrando eso, ¿no? Hoy comenzamos un 2016, seguramente con esa expectativa de saber qué es lo que va a pasar para nosotros como iglesia y como la gente espera allá afuera. Y hoy quería compartir una historia que es muy conocida, que se encuentra en Éxodo 32. Se los voy a resumir para que no busquen porque voy a ir a otro libro. Dice que cuando Moisés saca al pueblo de Dios, de Egipto, él se detiene porque necesitaba ir a buscar lo que Dios le iba a decir, o los mandatos que le iba a dar al pueblo para que siguieran justamente lo que Dios iba a decir. O sea, Moisés iba a subir al monte a buscar la presencia de Dios para darle las instrucciones que el pueblo debía seguir. Entonces Moisés frena al pueblo y me imagino la situación frenándolo, diciéndole a Aarón, hermano de Moisés, que tenía que quedarse a cargo del pueblo hasta que él viniera con lo que Dios le iba a dar. Entonces Moisés sube al monte y mientras él estaba en presencia de Dios, el pueblo de Dios comenzó a dudar. Comenzó a dudar si Moisés, el líder, iba a bajar como había prometido. Entonces el pueblo se comienza a impacientar, a desesperar, y Aarón en ese momento, que se había quedado a cargo del pueblo, es presionado por él mismo a decirle: Aarón, queremos un Dios que vaya delante nuestro. Y Aarón, yo me imagino que la Biblia no lo relata, pero seguramente Aarón se habrá sentido tan presionado y también habrá estado en dudas, que lo que él hizo fue hacer un Dios para que el pueblo fuera guiado. Entonces Aarón llama a todas las mujeres, ¿no?, que tenían arito, me imagino, todo de oro, para que lo fundieran, y en eso surgió un becerro de oro. Entonces el pueblo gritó: este es el Dios de Israel, el Dios nuestro, que va a ir delante nuestro. Y entonces Dios le dice a Moisés: baja, porque el pueblo ha pecado, ha hecho un Dios, un becerro, y hoy le está rindiendo sacrificio, está adorando a esa figura. Y bueno, la historia continúa, ¿no? Que cuando Moisés baja, él se enoja mucho y
y termina tirando lo que Dios le había dado, los mandatos que Dios le había dado, escrito por él mismo, y lo termina rompiendo esas tablas. Entonces, en ese momento yo me imagino que la presión que le surgió tanto a Aarón fue a cometer ese pecado que le costaría el día de reposo que Dios le daría al pueblo. Una historia también con el mismo Moisés fue cuando el pueblo también le vuelve a pedir a Moisés que le dieran agua. Y Moisés, tensionado, enojado, dijo: ustedes quieren agua, rompió la piedra y fue donde fluyó agua. Y ahí Dios se enoja nuevamente con Moisés y con Dios, y dijo que por causa de la desobediencia no iban a entrar a la tierra prometida. Por causa de desobedecer no iban a entrar a esa tierra. Perdón. Y entonces el pueblo divagó 40 años, donde jamás tampoco creo que Dios lo dejó. Dios seguía mostrando su misericordia y seguía mostrando su amor a ellos. Y el libro de Hebreos, capítulo 3, hace un resumen a la historia que acabo de contar. Dice 3:1 hasta el 3, voy a leer acá, dice: Hebreos 3. Dice: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Acá lo que el libro de Hebreos hace es pone en ejemplo a Jesús y a Moisés, que Jesús es mucho más superior que Moisés. Y el verso 7 del capítulo 3 dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebeldía en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije: siempre descarrían su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. El verso 12 dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que les haga apartarse de Dios, del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezcan por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir: si ustedes oyen hoy su corazón, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo? Sino a los que desobedecieron, como podemos ver, no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Capítulo 4. Cuídense, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo siga vigente, algunos de ustedes parezcan quedarse atrás, porque a nosotros, los mismos que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no se les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe
a los que le había prestado atención el mensaje. Y bueno, creo que el Hebreos aclara bien la situación, por qué ellos no entraron a la tierra prometida, por qué Dios no le permitió más que nada a Moisés entrar junto con su pueblo. Y acá quería hacer una pregunta, tal vez. ¿Qué es lo que a nosotros muchas veces o por qué muchas veces nosotros desconfiamos frente a las situaciones o frente a las presiones que nos suelen pasar en la vida? ¿Por qué muchas veces, en vez de confiar en Dios, nos aferramos a la situación que pasamos y fallamos? ¿Por qué nuestra mirada a veces no es del todo segura y confiable en Dios? Hice esta pregunta porque somos todos vulnerables a desconfiar y a cometer errores. Creo que cualquiera de nosotros pasó por alguna situación y en medio de ese conflicto lo primero que hizo fue olvidarse de Dios y tal vez apartarse o dejar de orar y de buscarlo a Dios. Y todo esto de lo que yo decía del 2015, donde fueron todos campañas y donde nosotros como sociedad queríamos saber quién era a gobernar, porque somos parte de este sistema. Pero nosotros creo que como pueblo de Dios la confianza tiene que estar en Él que creo que como todos estamos acá porque algo sucedió. Y si Dios hizo un milagro en nuestras vidas, yo creo que Él va a seguir haciendo grandes cosas. Pero lo importante de todo acá es no desconfiar, es esperar que en algún momento Dios va a responder a los conflictos, que Dios va a responder a las necesidades que muchas veces tenemos. No sé por qué me viene esto a la cabeza, pero si a vos Dios te dio algo durante todo un proceso de prosperidad, no se lo quites. No dejes de glorificar a Dios con lo que Él te dio. Porque así como Él da, también puede quitar. Dios al pueblo de Israel, al pueblo de Él, le dio todas las bendiciones que quiso. Ellos lo que querían, lo tenían. Dice que durante 40 años jamás se le gastaron las suelas de sus zapatos. Jamás. Y yo digo, durante todos estos años de cristianos, de creyentes, yo creo que Dios nunca nos hizo faltar nada. Y si por algo fue, porque Dios seguramente ha tenido un plan, pero dejar de desconfiar en Dios o dejar de creer en Él, si sabemos que de Él nacen todas las cosas, si sabemos que Él es el autor, y tenemos hoy el privilegio de poder conocer a Cristo, de saber que nosotros tenemos un plus y que es Jesús, que murió en la cruz por nosotros. Que a veces las situaciones y las presiones nos van a costar, sí, seguro. Más cuando hay cosas que, me imagino, ¿no? Para cada uno de ustedes, cuando hay situaciones que a veces no podemos manejar. Que a veces ni siquiera nosotros tenemos palabra para decirte, mira, tenés que hacer esto frente a un problema familiar. Cuando llegan personas muy lastimadas, muy heridas. Y no me quería ir mucho del tema, pero lo importante creo que de todo esto es que nosotros sigamos manteniendo la confianza en Dios. Y que si los problemas que hoy, problemas vamos a tener, pero tal vez las situaciones difíciles que hoy tengamos, es importante que las dejemos en las manos de Dios. Y creo que eso Dios se va a hacer cargo. Por ahí muchas veces miramos y nos enfocamos mucho en esas situaciones, o somos de mirar mucho a los demás dentro de la iglesia, pero hay mucho trabajo afuera. Hay gente que realmente necesita escuchar el mensaje.
hay gente que necesita al Salvador para que así como nosotros tenemos a Jesús que nos ayuda frente a los conflictos, también ellos puedan conocer a Él. Pero no por una cuestión de que, bueno, Dios me lo da, genial, y después... No, porque yo creo que lo esencial de acá es el mensaje de la salvación. Y por ahí me estoy mezclando mucho de tema, pero que lo que yo quería más enfocarme es confiar en Dios. De que si hoy se nos anunció las buenas nuevas, las buenas noticias, de que podamos mantenerla hasta el fin. Creo que Cristo viene y viene pronto, pero la esencia por lo cual, lo que nosotros estamos acá es porque realmente Dios nos llamó no solo a recibir bendiciones, sino también a saber dar a aquellos que necesitan, aquellos que hoy tal vez están pasando por conflictos familiares. Yo estoy seguro de que hay niños que hoy sufren abusos, hay madres que son maltratadas por los padres, los niños sufren el divorcio de los padres. A veces creo que todo este tipo de conflictos que suelen suceder dentro de una familia afecta grandemente a la sociedad, porque es la base. Pero nosotros como iglesia, que fuimos llamados, que tenemos el llamamiento celestial, es importante que podamos sostenernos en la confianza, en confiar en Dios, en soportar y bueno, creo que en ayudarnos los unos a los otros. Jesús dijo que seamos uno, como Él también lo fue y lo es con el Padre, para sostenernos, para mantenernos en pie. No sé, tal vez si estoy dando tal vez los nervios me están jugando en contra, pero el hecho de entender esto, de que frente a las situaciones difíciles, nunca dejemos de confiar en Él, de poner nuestra vida en sus manos. Apartarnos de Él no nos va a servir de nada. Vamos a tener, creo que, doble dolor de cabeza. Porque va a estar el Espíritu Santo que te dice, volvé, 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 volvé. Y vamos a estar nosotros luchando, no, 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 no. Y sabiendo que por ahí estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada. Pero lo importante es restaurarnos, afirmarnos en Él, no apartarnos. Y sea cual sea la situación, no sé, confiar en Dios. Y bueno, por último, recortito, Oseas 6:6 dice, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificio, conocimiento de Dios y no holocausto. Es amor y no sacrificio, conocimiento de Dios y no holocausto. El amor para Dios es todo, porque Él nos sigue amando. Pero creo que el conocimiento de Dios también tiene un valor importante. Yo creo que el conocimiento de Dios es acompañado de la palabra y de la oración. Y ahí vuelvo al mismo punto, en confiar en la palabra, en creerla, en que vaya acompañada de la fe. Una vez un profesor nos contaba que había ido una mujer a su oficina a hablar porque el marido le había dicho que ella no tenía que ir más a la iglesia. Entonces ella preocupada fue y le dijo, mire pastor, mi marido me dijo, no, mi marido no quiere que venga más a la iglesia, ¿qué hago? Entonces el pastor, el profe nos contaba que él le había dicho, bueno, no vengas más. Y entonces ella dice, ¿cómo que usted me está diciendo que yo no venga más? No, no vengas más, le dijo. Si tu marido te dijo que no vengas más, no vengas más.
Y él le dijo, porque la palabra de Dios dice en Primera de Pedro que nosotros las mujeres tienen que estar sujetas a su marido. Y aunque el marido es inconverso, hay que obedecerlo, creo yo, ¿no? Y entonces esta mujer, muy mal, por lo que el pastor le había dicho, se fue. Pero a los 3 meses volvió ella y toda su familia. Y entonces ella le había dicho al pastor, pastor, la verdad que la palabra nunca vuelve vacía. Y que si la creí a pesar de haberme ido mal, pero hoy el fruto es que mi familia está conmigo. Y entonces el marido le dice, se acerca el marido de la mujer y le dice, bueno, dice, yo vine, dice, porque sinceramente, dice, desde que mi esposa dejó de ir a la iglesia, dice, comencé a notarla diferente, a notarla que no era ella, que no había, que no tenía como vida dentro de su, no era ella, no actuaba como siempre actuaba. Y que es complicado cuando la palabra de Dios nos dice algo que tal vez va en contra de nuestro razonamiento. Que en las situaciones a uno puede decir, el pastor está loco, ¿cómo voy a dejar de venir a la iglesia? Pero el pastor le dijo algo que fue tan cierto, que también lo dice la palabra. Tampoco para esto, no quiero que mañana no venga ninguna mujer, ¿no? Si hoy tienen la oportunidad de que su marido no le genere conflictos, siga viniendo. Pero lo que yo digo es que la palabra también va acompañada de la fe, de creer. Y de que, bueno, de que podamos confiar y de creer. No sé si este 2016 va a ser un 2016 de 10, si vamos a estar de lo mejor, porque la verdad que eso solo Dios lo sabe. Pero nosotros como iglesia es importante que nos sigamos sosteniendo en unidad, en amor y en conocimiento de Dios. Así que nada, espero que haya Dios hablado hoy. Vamos a orar ante... Amado Dios, gracias porque una vez más hablas a nuestras vidas. Gracias porque una vez más nos llamás a que confiemos una vez más en vos. A que a pesar de aquellas situaciones que nos tocan vivir, sabemos que tenemos que dar un paso más de fe, un paso más de creerte. Sabemos que, Señor, sin vos nada somos. Te pedimos que nos ayudes y que ayudes a resolver tal vez nuestro conflicto. Señor, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo que me das de poder compartir este mensaje que tú pusiste en mi corazón. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú ayudes a cada uno de ellos, Señor, cual sea su situación. Señor, y si tal vez alguno está en gozo, confiado, que tú le animes, Señor, a que pueda compartirlo con el hermano, Señor. Bendecí la vida de nuestro pastor que hoy no está. Guardalo, Señor, aún a su esposa. Te pedimos, Señor, que también esta palabra la podamos poner en práctica. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Decirle a 2 o 3 que tenés ahí alrededor tuyo, fiel hasta el final. Amén, así es. Fiel hasta el final. Te quiero ver en la tierra de bendición. Te quiero ver bendecido.